Ok, para la base, para la parte de lo que es nuestro riel, pues consiste de dos piezas, que es nuestra base y nuestro riel. Estos se crearon en Par Design y con Assembly Design nos orientamos la base, esto con condiciones temporales para que no afectaran posteriormente. Ya una vez en el módulo de Base Building, creamos nuestro mecanismo que llamamos riel base y en este mecanismo la parte fija sería nuestro riel. Posteriormente, lo primero que se hizo fue pues hacer nuestra junta, que es una prismática con el line driver activado. Y se refiere a la base desplazándose por todo el riel. Posteriormente ajustamos nuestros límites va de 0 cuando se encuentra en el extremo izquierdo a 5500 cuando se encuentra en el extremo derecho. Como pudimos ver, aquí aparece nuestra flecha que indica cuál es el sentido positivo. Una vez que se crearon estos, pues creamos nuestro home, que es el final de carrera y el inicio de carrera. Como podemos ver, pues es lo que se mencionaba, el extremo izquierdo y el extremo derecho. Una vez que ya tenemos estos, creamos nuestro frame. Como podemos ver acá, es de tipo base, ya que pues nos va a ayudar o va a ser la base del robot KUKA. Esto se hizo mediante un punto y se orientó con el compás. En este caso, pues que Z quedó en el eje Z. Y una vez que se hizo esto, ajustamos nuestra velocidad, que pues en este caso, de igual manera, se hizo o se dejó la que está por defecto. Velocidad y aceleración. De acuerdo, una vez creadas las dos piezas, tanto la tenaza como nuestro cuerpo de la pinza, esto se hizo en el módulo Par Design. Y en el módulo Assembly Design se ajustó lo que es la posición de esto con condiciones que solamente ocupamos temporales, de una manera posterior se borraron. Para comenzar, creamos nuestro mecanismo en el cual nuestra pieza fija fue pues el cuerpo, como se puede ver acá. Una vez que teníamos eso, pues lo que procedía era hacer junta, nuestra junta prismática, la cual pues se puede ver acá. Esta pues tuvo una dirección positivo hacia allá con el end driven activado. Posteriormente se ajustaron los límites que va de 0 a 15, se mueve 0 a 15. Faltó mencionar que la otra pues tiene una dependencia, se mueve de la misma manera que se va a mover esta. Aquí no se utilizó el lane driven, ya que pues se van a mover de manera simultánea. Y pues creamos los homes, que el home cerrado, aquí podemos ver, es con una distancia de 100 milímetros. Y el abierto es con una distancia de 130 milímetros. 100 milímetros, ya que el ancho de nuestra pieza pues es lo que mide 100 milímetros. Aquí podemos ver. Y una vez que ya se tenían estos dos, pues solo faltaba hacer ajustar nuestra velocidad y aceleración, que pues aquí podemos verlo, dejamos las mismas que se tenían por defecto del mismo device building. En este caso pues no se especificó nada, pero pues es necesario saber colocarlas. Y ya que tenemos esto, colocamos nuestros frames, que esto fue con ayuda de puntos, pues, anteriormente ya seleccionados o colocados en Par Design. Los frames, pues este es de tipo tool, el que está al extremo de la pinza, y el que está en la base, pues es de tipo base, con el eje Z, ambos coinciden con el eje X.
Comenzamos creando un nuevo mecanismo. Esto se hace a partir del ensamblaje de la prensa. A partir de acá podemos definir las juntas, pero en este caso en particular, y por practicidad, solo habrá una junta prismática para la prensa core, ya que no resulta necesario mover la articulación de la palanca y el perno, las cuales serían estas. Por lo tanto, podemos prácticamente toda la prensa como forma rígida con respecto a la base, y solo la mordaza ajustable se le hará la junta prismática. Que esta será la que sujetará o soltará la pieza de maquinado. Ubicamos también los puntos home desde Device Attributes con este icono, que son Home Positions. Y bueno, aquí tenemos ya creados, pero los creamos desde New y listo. En la posición en la que lo queramos. De esta manera. Entonces aquí tenemos las tres posiciones que serían pieza sujeta, cerrado y abierto. Bueno, posteriormente haremos los puntos de referencia. Se deben de ubicar los puntos de referencia de la prensa con respecto al centro de maquinado para que su unión sea justa y sencilla. Comenzamos con un punto por debajo de la prensa cord, que esta será la unión de la prensa junto con el centro de maquinado. Aquí está, para que quede fija y justa. Y después continuamos con el punto de referencia para lo que es la pieza de sujeción entre la mordaza ajustable y lo que sería aquí la pieza. Este punto de referencia del plano de la mordaza en su posición home de sujeción de pieza a una distancia de 75 milímetros en el eje X para que cuando la pieza se coloque en la prensa quede en el centro a la hora de sujetar. Posteriormente, y ya con esto trabajamos los frames. Para los frames prácticamente ya tenemos la ubicación de lo que es la pieza y la base, el tool 1 y la base. Y bueno, ya que tenemos los puntos, de igual manera colocamos en ellos los frames. Y con el snap guiándolos en el eje X colocamos el punto de interés que tendríamos acá. Y lo tenemos acá, en la base y acá, el tool 1. También tenemos las juntas, los comandos de movimiento. Y eso sería todo prácticamente. Primero se comenzó con asignar cada una de las juntas que permiten el movimiento para la parte de lo que es la máquina BF3B como tal, teniendo un total de 7 juntas, 2 rígidas y 2 prismáticas. Y bueno, aquí las tenemos, las juntas rígidas, las puntas prismáticas. Después se realizó una junta prismática entre el eje Y y la mesa X, que la tendríamos por acá, y la tendríamos aquí igual, eje Y, perdón. Posteriormente, aplicamos una junta rígida en la unión de la base y la columna, que sería esta. Después se le aplicó una junta prismática a la unión de la columna de eje Z. Y después se aplicó, bueno, ya por último se aplicaron las uniones prismáticas entre cada una de las puertas y la cabina, una para la izquierda y otra para la puerta derecha, que aquí las tenemos. Bueno, pues dejando de lado las uniones, también aplicaron las cinemáticas para cada una de las partes correspondientes. En este caso, aplicamos en el eje Y, en el eje X, que es la mesa, y en el eje Z. Para el caso de los ejes X y Y, se definieron los límites con los cuales trabajaría cada uno de estos ejes. 470 milímetros para el eje Y, 500 para el eje X. En el eje Z también se estableció el límite vertical de 600 milímetros. Y para el caso de las puertas fueron 500 milímetros, 250 para la puerta izquierda y 250 para la puerta derecha. También tenemos posiciones de home de este lado, para lo que son las puertas. Y aquí tenemos los comandos, para lo que son los ejes, como podemos ver. Para la mesa. Y para las puertas también tenemos los ejes. Esto sería todo para el BF3. Para insertar los recursos necesitamos irnos al apartado de Insert Resource y sacamos todos los componentes que vayamos a usar. Una vez esto realizado, nos vamos también a Insert Catalog Browser para seleccionar el robot en el apartado de KUKA y en su catálogo buscar el KR6. Aquí está, KR6. Damos clic y con eso quedaría
Para posicionarlos necesitamos estar con el Snap Automatic y seleccionamos cada uno de los componentes para su traslado y posicionamiento. Los seleccionamos y los damos en el punto deseado junto con el Snap Resource para que coincidan los puntos. Una vez que el robot esté posicionado en donde desean, necesitamos realizar un attach del robot junto con la base del riel. Esto hará que tengamos un parentesco entre el robot y la base del riel. Para que esta herramienta del robot se quede con el gripper, el brazo, necesitamos realizar en Definite Auxiliary Device, y con esto seleccionamos el robot desde el árbol y damos el gripper y el riel. El gripper como End of Arming Tools y el riel le decimos que es igual riel. Con estos diseños ya tendríamos todos los componentes en el layout. Bueno, para la parte de lo que es la asignación de tareas del robot, lo que utilizamos fue la herramienta Teach a Device. Después seleccionamos el robot y una vez seleccionado el robot fuimos insertando cada una de las tareas desde aquí podemos ver la primera operación hasta la última. Para el caso de la primera operación, pues fuimos manipulando el robot y una vez que estaba en la posición adecuada, pues fuimos insertando la operación. Para el caso de cuando teníamos que agarrar una pieza, lo que hicimos fue todo fue con el mismo grupo y con via point fuimos insertando cada una y para el caso de cuando teníamos que agarrar una pieza, lo que hicimos fue en Jog, que se muestran los movimientos que tiene el robot, también el riel y el gripper. Pues para el caso de las piezas, el gripper lo tuvimos que poner en la posición de cerrado, ahí que se ve. Ahí creo que se ve cuando está abierto. Tenemos que ponerlo en la posición de cerrada y insertar el proceso. Una vez que lo insertamos, nos apoyamos de la herramienta Pick Action, y en la herramienta Pick Action seleccionamos la última operación que realizamos, por ejemplo esta, y en After seleccionamos ya sea abierto o cerrado. Bueno, en este caso tenía que ser cerrado para agarrar la pieza, y en Pick Part seleccionamos la parte con la que agarrábamos la pieza, que en este caso era la pinza o el gripper, y en Part to Grab era lo que es la pieza como tal, la pieza que estuviéramos manipulando. Y una vez hecho eso, ya en la operación pues se veía reflejada. Se veía reflejada en las operaciones del programa. Para la parte de lo que es el riel,
Bueno, siempre nos auxiliamos de Yogg para manipular el robot y ponerlo en cada junta en la posición que más nos conveniera. Y para la parte del riel, pues aquí manipulamos la posición del riel en donde necesitamos al robot. Primero lo movíamos y después insertábamos la posición y después ya manipulábamos al robot. Aquí solo tenemos asignados el final de la carrera y el inicio de la carrera. Entonces así era más fácil pues colocar el robot ya sea al principio o al final del riel. Y pues eso. También para asignar cada parte de la parte inicial de todo el proceso, nos auxiliamos de estas dos herramientas de Save Initial State y de Restore Initial State. Después de cada proceso utilizamos Restore Initial State para acomodar todas las piezas y todas las del robot, incluso también en su lugar inicial. Y para establecer estos lugares iniciales nos apoyamos del Save Initial State, poniendo cada pieza en su lugar, en donde iba a comenzar el proceso y también el robot.